enlazando un poco con lo que estábamos hablando antes, una de las cosas principales con las que se trabaja en el proceso de las técnicas de meditación y las prácticas espirituales es con desarrollar la capacidad de, ¿cómo te diría yo?, de ser dueño de tu atención, de saber, de poder dirigir la atención a distintas cosas. De tal manera de que te puedas poner en una posición de observador, de cómo la atención, tú observas la atención, donde pones la atención pones la energía, y tú eres el observador de la atención y, si quieres, el director de la atención. Entonces, la técnica que vamos a hacer hoy, que ya la habéis hecho porque el Leim Krim Krim lo habéis hecho muchas veces, ¿no? Pero que es la técnica que, digamos, que si estáis, por ejemplo, como tú, retomando la meditación, ¿no, Rocío? Sí. Pues entonces vas a hacer esta semana, No, que va a ser... de vez en cuando, pero no lo llevo ahí a bajar. Pero no el Leim Krim Krim, no, vais a hacer la técnica de lo que es poner la atención en la respiración. Sí. Entonces, la técnica, para entendernos, el Leim Krim Krim es como para prepararnos, ¿no? Para esa técnica. Luego me adentraré en cómo vais a hacer la técnica esta semana, ¿no? Pero, en definitiva, la técnica propiamente dicha de meditación, de poner tu atención en la respiración, Eso sí. es utilizar la respiración, de que tu cuerpo está respirando, y el primer concepto es que todo tu cuerpo está respirando. Es decir, no solamente respiran tus pulmones se expanden y se contraen, el corazón se expande y se contrae, esa expansión y contracción del corazón hace que la sangre vaya en expansiones y contracciones moviéndose por el cuerpo, con lo cual las células, cuando les llega la sangre con el oxígeno, se expanden con el oxígeno para absorberlo. Es decir, en realidad todo el cuerpo está respirando. Y por lo tanto, de alguna manera, poner la atención en la respiración es, si quieres, poner la atención en el proceso de combustión, hablando en términos químicos, pero en términos, si quieres, yógicos, del prana, que es como la energía de la vida. Por eso la respiración está asociado, y los ejercicios de respiración se llaman pranayamas, ¿no? Yama significa control, prana significa la energía de la vida, que la asociamos con la respiración y el oxígeno, pero va más allá que la pura combustión, digamos, del tema. Pero en definitiva quiere decir que tú estás respirando y que por lo tanto estás absorbiendo ese prana, y expulsando los desperdicios. De alguna manera nosotros estamos constantemente absorbiendo oxígeno y expulsando CO2, que es los desechos de la combustión de todas las células. Pero de la misma manera estamos introduciendo alimento y desechando los desechos. O sea, constantemente estamos metiendo energía y, digamos, tirando los desechos a todos los niveles, ¿no? Y entonces nos centramos en la respiración, en un objeto que es tan completo como eso, pero que empezamos por poner nuestra atención, por ejemplo, en cómo entra y sale el aire por la nariz. Entonces la respiración, como la puedes notar a muchos niveles, pues tu objeto es, pues, cómo entra y sale el aire por la nariz. Pues puedes notar el aire que entra más fresco, que sale más caliente. Puedes notar el movimiento del abdomen, que se expande con la inspiración y se relaja con la expiración, o en el movimiento del pecho. Puedes notar el latir del corazón, y en definitiva puedes llegar a notar todo el cuerpo respirando. Simplemente te pones a observar la respiración, te pones a observar ese proceso en el cual estás palpitando, y en ese palpitar absorbiendo la energía que te da la vida.
porque si dejaras de respirar, tienes para un ratín, ¿no? Es decir, realmente tiene un reflejo físico claro que sin respirar no se puede vivir. Es decir, que estás respirando vida y sin esa respiración de la vida, pues no hay más que hablar. Y entonces ese es tu objeto de atención. Y entonces tú, cuando te pones a meditar, pones tu atención en esto, en percibir esto que está respirando por sí mismo. No intentas respirar de ninguna manera. Simplemente dejas que los pulmones funcionen solos, porque tú no los tienes que hacer funcionar. Si los dejas funcionar solos, pues los pulmones inspiran, expiran, a veces se paran entre inspiración y expiración, unas veces se paran más, otras veces se paran menos, otras veces van más rápido, otras veces van más lento, pero a ti te da exactamente igual, les dejas ir como quieran ir. Tú no intentas forzar la respiración, simplemente te percibes a ti mismo respirando, y ese es tu objeto de atención, y si quieres, con tu atención recorres el objeto de atención, que es que tu cuerpo está respirando, no solo tus pulmones, sino absolutamente todas tus células, ¿no? Y esa es la esencia de tu objeto de atención. Mientras tú estás poniendo tu atención en ese objeto de atención, ante tu conciencia, que es lo que se da cuenta, tu atención se pone en el objeto, pero hay otra cosa detrás de la atención es donde metes la energía, pero hay otra cosa detrás de la atención, que es eso que hay en ti que se da cuenta de la respiración, pero también se va a dar cuenta de un ruido fuera de la habitación, de un ruido dentro de la habitación, de una tos, de un coche que pasa, de objetos externos y de objetos internos. Una sensación corporal, una ensoñación, una conversación mental, toda serie de objetos internos. La actitud simplemente es ignorar todos esos objetos. No luchas porque no estén, sino que simplemente mantienes tu atención en tu objeto de atención, y mientras tienes tu atención en tu objeto de atención, pasan otros muchos objetos. Si tú los dejas pasar, pues simplemente aparecen y desaparecen. O sea, una tos aparece y desaparece, un pensamiento aparece y desaparece, y así. Si un pensamiento estás apegado al pensamiento, que es el apego más difícil de superar, pues entonces lo que pasa es que cuando aparece ese objeto, ese pensamiento que ha surgido, porque está ahí en la mente una serie de condicionamientos que generan ese pensamiento, pues entonces inmediatamente tu atención va a tender a quitar la atención del objeto de atención y a llevarla al pensamiento. Entonces tú, en cuanto te des cuenta que tu atención se ha ido al pensamiento y que te has agarrado a él, pues sin enfadarte, sin tomártelo a mal, sin decir esto no debería de ser así, ni nada de nada, simplemente le quitas la atención al pensamiento a base de volver la atención a la respiración, ¿no? Y si el pensamiento te dice, no me sueltes porque sin mí no eres nada, pues no pasa nada, vuelves a soltar la atención del pensamiento y lo vuelves a llevar a la respiración. Y así, tantas veces como sea necesario. Tendréis meditaciones que tengáis predominantemente la atención en la respiración, es decir, que la mayor parte del tiempo tu atención ha estado en el objeto de atención, y tendréis meditaciones donde predominantemente tu mente ha estado en diversos tipos de pensamientos, ¿no? Las dos meditaciones son buenas y las dos son necesarias, porque cuando tienes muchos pensamientos, al fin y al cabo estás dándote cuenta en un proceso de cómo estás apegado a ciertos pensamientos, y entonces estás desarrollando el músculo de ignorarlo para poner la atención en la respiración, y ignorarlo es quitarle importancia, y quitarle importancia a un pensamiento al que tú le das importancia es quitarle importancia al ego,
Y quitarle importancia al ego, mientras más importancia le quitas al ego, más se clarifica el ego, más puedes ver a través del ego. El ego no lo puedes destruir, pero lo puedes clarificar. Y lo clarificas a base de este proceso de limpieza. Por lo tanto, cuando tienes muchos pensamientos, estás realmente desarrollando esa parte, y cuando tienes pocos pensamientos, lo que estás es conectando con esa conciencia profunda y estás entrando a través del subconsciente en capas cada vez más profundas de la mente. Por eso empieza, digamos, la meditación en un momento dado, se empieza a parecer un poco al sueño, en el sentido de que en el subconsciente la información está almacenada simbólicamente, y entonces pues puedes ver imágenes o escenas, es decir, cosas que simplemente lo que vas a dejar es dejarlas pasar, porque el proceso de la meditación es como ir desde la mente consciente a través de la mente subconsciente hasta la mente supraconsciente. Y entonces esa es la esencia de la técnica de la meditación, si quieres, con la respiración, que es la que vamos a hacer hoy, y que es la que vais a hacer esta semana a base de hacer, después del buenos días día, 5 minutos de meditación con la respiración, y por la noche, antes del buenas noches día y de ese recorrido del día, antes de ese recorrido del día, 5 minutos con la meditación con la respiración. Y esta será la técnica que haremos esta semana. Para hacer la técnica hoy la vamos a hacer más de 5 minutos, la vamos a hacer con el cuenco, que simplemente quiere decir que la vamos a hacer un poquito más completa, y el Aim Cream Cream en realidad no es más que una preparación para la meditación. En vuestro caso, el Aim Cream Cream no hace falta que lo hagáis para hacer, es decir, os podéis sentar y poner la atención en la respiración directamente. Pero si un día estáis muy revueltos, pues te puedes hacer, pues por ejemplo, una ronda. Es preferible mantener la regularidad haciendo poco que por hacer mucho un día pensar que ya con eso te espató la semana. Porque no funciona así. Lo que funciona es la regularidad. Lo que funciona es repetir el acto, repetir el acto, repetir el acto. Y entonces, pues, como son 5 minutos, una ronda son 5 minutos, prácticamente. Entonces, si te haces una ronda, pues estarías haciendo una meditación de 10 minutos entre la ronda y la meditación. Entonces, eso lo haces un día que te ves especialmente revuelto y que, ¿sabes? Estás por la mañana, te acabas de levantar con el buenos días día, pero estás que no te aguantas tú a ti mismo, ¿no? Y entonces, como no te aguantas a ti mismo, es bueno hacer esto, porque relaja la mente. Entonces, te haces una ronda de Aim Cream Cream y luego 5 minutos con la respiración. Y luego ya empiezas tu día, y bueno, luego veremos un poco hoy lo que toca para esta semana. Y entonces ahora vamos a hacer 3 rondas de Aim Cream Cream. Vamos a empezar por, bueno, si tenéis que ir al baño o algo, aprovechar ahora, si no empiezo directamente. Vamos a empezar por revisar un poquito cómo ha ido la semana. Y entonces pues vamos a empezar por ti, Diana, que te tengo a la derecha. ¿Tú lo has hecho cada día? No lo apunté. ¿No lo apuntaste? No lo apunté, lo reconozco, no lo apunté. Empecé el primer día porque iba a apuntarlo, no lo apunté, entonces ya cogí carrerilla. Y ya no apuntaste. Ya no apunté. Lo que me sorprendió es que me vi a mí misma quejándome más de lo que pensaba. Ajá. Y juzgando muchísimo más de lo que yo pensaba. Bien. Bueno. O sea, que resulta. A mí me pasó lo mismo que a ella, porque como me acuerdo de lo que es, me vi juzgándome a mí misma. Que a los demás. Bien. Mucho, además. Más de lo que pensaba también. Sí. Muy bien. Estupendo. Yo lo apunté.
Muy bien. Yo sí te ejercicio con el beta. Y yo en mi caso me di cuenta de que, aparte de juzgarme muy malamente y ser mucho más dura conmigo de lo que soy con los demás, procrastino muchísimo. Ajá. Me he dedicado a Procrastinar. la procrastinación total, o sea, me van a dar una corona. Una Bien, medalla. bien, bien. No, yo voy a corona ya directamente, o sea... es increíble lo que durante toda la semana, al final del día, me ponía a revisar lo que pensaba haber hecho, o mi plan del día, que ahora mismo, bueno, pues estoy en casa, estoy tranquila, o sea, no tengo yo tampoco nada, aparte de estudiar francés y ponerme a hacer alguna cosa así que tal, y me he descubierto que no lo hago. Y Que no lo hago, procrastinas, sí. pero no lo hago y tampoco estoy haciendo otra cosa. O sea, estoy sentada en el sofá, jugando con el móvil, o me puse un café y me senté en la cocina y me puse ahí a mirar por la ventana y se me fue el santo cielo. O sea, eso es lo que me he dedicado toda la semana. Y luego, claro, me mortifico a mí misma Por hacerlo. por no Claro. haber hecho lo que tendría que haber estado haciendo. Bien. También tuve un momento de revelación esta semana, Sí. Ah. que fue que no sé por qué, me di cuenta que tenía que dejar de pensar en la gente que me hizo daño Sí. y que yo tengo que seguir mi vida porque ellos siguen la suya perfectamente. Efectivamente, bien. Mira, eso es una buena revelación. Y eso fue toda mi semana, pero la procrastinación está en el número, o sea, más que en lo mal que me puedo llegar a tratar a mí, es el cómo puedo llegar a ser, o sea, ese nivel Bueno. de posponer hasta el último segundo, o sea, Pues hasta... para tu tranquilidad, el 90% de las personas pierde el 90% de su tiempo. Eso es una realidad objetiva. Es decir, que la mayor parte de las personas, tengan o no una actividad, pierden el 90% de su tiempo como mínimo, esos son los mínimos. Entonces, la vida de 75 años está en general muy mal aprovechada Ya. debido a eso. Y bueno, pues lo primero es darse cuenta. El primer paso es darte cuenta. Alberto. Mucha procrastinación también. También. Bastante, mucho. Y juicios también, bastante. Juzgarse uno. Bien, con respecto a los juicios, daros cuenta de que no dejaréis de juzgar a otros en tanto en cuanto os juzguéis a vosotros mismos. Tú dejarás de juzgar a los demás cuando te dejes de juzgar a ti. Es imposible no juzgar al otro si te juzgas a ti mismo. Porque dices, es que procrastinas, ¿no? Y te estás juzgando. Y entonces le dices a tu primo que eres un procrastinador. Porque procrastina también como tú, entonces tú te estás juzgando a ti en él, ¿no? Entonces es imposible juzgarte a ti y no proyectar ese juicio a otro. Por lo tanto, hay que empezar por dejar de juzgarse a uno mismo. Es decir, dejar de emitir juicios sobre ti mismo. Según vas dejando de emitir juicios sobre ti mismo, dejas de emitir juicios sobre los demás, porque, bueno, pues dejas de juzgarte a ti y dejas de juzgar a los demás, que ya es un primer paso. Con respecto a... Y se me ha pasado lo que os iba a decir ahora, entonces... se me ha ido el santo al cielo. Que sí. Sí, lo de dejar de juzgar y ahora ibas a dar como una técnica para estos días. Sí, no, ahora vamos con la técnica para estos días. Bien, en todo caso, ya me acordaré. El proceso de dejar de juzgar a los demás tiene que ver con el proceso de dejar de juzgarte a ti mismo. Y luego, yo no sé si ayer, la primera sesión, os hablé del proceso de la responsabilidad, aceptación, No. devoción y entrega. No, de eso no os hablé, ¿no? Bien. Entonces, el movimiento, es decir, cuando tú intentas mejorar tu vida, al fin y al cabo uno, ¿para qué se acerca a meditar? O a un curso de meditación o de técnicas de meditación y prácticas espirituales, porque de alguna manera quiere mejorar
a sí mismo, o porque sufre y quiere dejar de sufrir, o porque busca a Dios y no lo encuentra. Eso es raro, pero vamos, también se dan casos. Pero en definitiva lo que estás buscando es, como quien dice, arreglar, ¿no? Solucionar. Estoy intentando arreglar algo, ¿no? Y entonces vamos a empezar por fijar lo que tienes que arreglar en el día que tienes para vivir. Porque lo único que puedes arreglar en tu vida es el día que tienes para vivir. Entonces, como solamente puedes arreglar eso, pues lo que tienes que arreglar pasa a ser una cosa pequeña y manejable. Y para ello vamos a emplear distintas disciplinas, ¿no? La primera, obviamente, es lo de que tomas conciencia de que tienes un día para vivir, le das buenos días al día, y vamos a hacer esta primera meditación esta semana que viene de 5 minutos en silencio, ¿no? Y eso lo vas a hacer justo antes de empezar el día. Y luego empieza el día. Y en esta semana nos vamos a fijar en las acciones. Y ahí entonces lo de procrastinar, Cuando tú estás intentando, digamos, imagínate, la manera de romper con la pereza. La pereza era un pecado, ¿no? La pereza es un pecado. Sí, es uno de ellos. La gula, la pereza. La pereza es procrastinar, en realidad, ¿no? Eso. Entonces, el pecado de pereza o de vaguería, que se llama también. Sí, mangantería. Mangantería hoy en día. Normalmente tiene que ver con que no estás en el sitio adecuado o no estás queriendo hacer lo adecuado. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno se nota a sí mismo perezoso es cambiar de posición. Si estás sentado, ponerte de pie; si estás de pie, sentarte; si estás mirando para el frente, mirar para atrás, y hacer lo primero que se te ocurra. Puede ser una taza de té, un café, leer un libro, pero hacer algo. Y lo que vamos a hacer esta semana es que ese hacer algo lo vamos a convertir en una práctica de meditación, en una práctica de atención plena, ¿no? Entonces imagínate que te sientes vago, te das la vuelta y haces lo primero que te venga a la cabeza. Y de repente, al darte la vuelta, miras la cocina y ves que están los platos sin hacer. Entonces, los platos, pues es lo primero que te ha venido a la cabeza. Y entonces vas y te planteas el acto de limpiar platos como un acto de karma yoga, como una meditación. Secreto para hacer karma yoga: lo primero que tienes es que acostumbrar a la mente a que se olvide del resultado. Es decir, la mente va a querer el resultado, es decir, los platos limpios. Y entonces tú le tienes que decir a la mente, para empezar: mira, a ti te importa un bledo que los platos estén sucios, porque además muchos días ni los lavas y no pasa nada. Así que a ti te importa un bledo que los platos estén sucios. No estás aquí para que los platos estén limpios. Estás aquí para limpiar platos. Y para convertir el acto de limpiar platos en un acto meditativo. Y entonces utilizas la acción de limpiar los platos de la misma manera que utilizas el Im-Krim-Krim como un objeto, o la respiración como un objeto, es decir, el objeto donde pones tu atención y a donde vuelves la atención una y otra vez cada vez que tu atención se va a otro lado, ¿no? Y entonces podéis hasta cantar, es decir, eso se puede cantar mientras se lavan los platos. Porque tú puedes estar cantando y precisamente te ayuda a fijar la atención el que estés cantando, por ejemplo. Y entonces pues te pones a lavar los platos y cada vez que tu mente se vaya a tener el plato limpio, la llevas al movimiento que estás haciendo, al olor del jabón, al calor del agua cayéndote sobre las manos. Es decir, llevas toda tu atención al acto de lavar platos, en este ejemplo, y puede ser lavar platos, hacerte un té, leer un libro,
cualquier acto, cualquier acción. Y entonces, y vais a hacer por lo menos esta semana 2 acciones así. Pueden ser acciones que están dentro de tu rutina diaria, que yo qué sé, tienes que hacer la comida, ¿no? Por ejemplo, puedes decidir conscientemente, bueno, pues hoy la comida, en vez de estar haciendo la comida para que la comida esté hecha y la gente coma y esté toda su hora y tal, y estés con la mente en el resultado puesto, simplemente pones la mente en lo que estás haciéndote, dándote igual el resultado, si llega antes, llegan después, atraviesa, si les gusta la comida, no les gusta a ti, te da exactamente igual, porque no te importa el resultado, te importa simplemente hacer la comida y dar lo mejor de ti haciendo la comida, efectivamente, dar lo mejor de ti lavando los platos, dar lo mejor de ti, es decir, te pones como si estuvieras haciendo un regalo en ese acto y no buscando un resultado o el resultado asociado a ese acto, como darle la comida a los niños o lo que quiera que sea, ¿no? En cualquiera de los ejemplos. Y entonces vais a hacer esta práctica, que es, además de la meditación por la mañana, la meditación por la tarde de 5 minutos, el buenos días día, el recorrido del día, que lo vais a limitar a observar cómo os ha ido el tema de las acciones, y entonces nos vamos a centrar esta semana simplemente en eso, en elegir 2 acciones y hacerlas así. Las acciones físicas es más fácil que las acciones intelectuales. Por ejemplo, es más fácil hacer esa práctica con lavar platos o fregar el suelo o hacer jardinería que con acciones más intelectuales como escribir un email o una cosa así, y por lo tanto es bueno empezar con acciones físicas, pero en general lo puedes hacer a cualquier tipo de acción, incluyendo leer un libro de forma contemplativa, de tal manera que tu atención va una y otra vez hacia el libro y tú ni lo quieres terminar de leer, sino lo que quieres es enterarte de lo que estás leyendo, así lo tengas que leer 4 veces, ¿no? Es decir, estás con tu atención puesta en el libro y dices, bueno, pues durante esta hora pues voy a leer un libro, por ejemplo, si que te gusta leer, ¿no? Ahora prácticamente nadie lee, pero bueno. Es bueno leer de vez en cuando, Llega un momento que no necesitas leer nada, pero hasta que llega ese momento es bueno leer y cultivar y digamos y alimentar la mente con información buena, porque tener en cuenta que en el mundo en el que vivimos la mente constantemente está siendo alimentada con basura de todo tipo y estamos pegados a dispositivos que escupen basura permanentemente. Entonces, desde ese punto de vista, pues por ejemplo leer un libro como actividad, sobre todo si tienes una oportunidad porque estás un poquito más liberado de obligaciones laborales, pues es una acción perfectamente estructurable. Pero si tienes obligaciones laborales de cualquier tipo, pues en la propia cosa que tienes que hacer, en el que tienes que grabar, pues tú de repente te das cuenta y dices, bueno, pues hoy a mí me da igual si sale esto bien o no sale bien, o si le gusta o no le gusta, yo lo que voy a hacerlo es, vamos, concentrado, tal, esto tal, entendiendo bien todo, notando la cámara, ajustando bien y dándome exactamente igual el resultado. Os podéis apoyar en la respiración, es decir, ser consciente de tu respiración, tener tu respiración en la parte de atrás, digamos, no que estás como cuando estás meditando, sino mantener una ligera conciencia de que estás respirando. También puede venir bien mantener una ligera conciencia de la sensación de tener los pies sobre la tierra, entonces, pero una ligera, no como poniendo la atención en eso, sino notar tus pies sobre la tierra mientras estás con la cámara, con los platos, con lo que sea, ¿no? Te encarna en el momento en el que estás viviendo, porque al final lo que queremos es entrenar el dispositivo, el mecanismo,
a vivir en el único sitio donde la vida está existiendo, que es aquí y ahora. Y en el único sitio donde tú puedes hacer algo bueno por ti o por los demás, que es en el día de hoy que tienes para vivir. Cuando llegamos a ese punto de el día que tengo para vivir, y esto enlaza con lo de la revelación, responsabilidad, ¿qué quiere decir? Asumir la responsabilidad quiere decir que al día que tú te levantas por la mañana, solo tú has llegado. Es decir, tú has tenido que pensar y qué hacer y tener las emociones que has tenido que tener en cada uno de los días previos de tu vida que ha habido para que el día que tienes delante sea exactamente el que es. Nadie más que tú lo ha creado. Por lo tanto, tú eres responsable. Es decir, no es culpa ni del otro, ni de Dios, ni de nadie. 2. Arreglar tu vida no es intentar arreglar toda esa conceptualización que tienes de tu vida. Es aprender a vivir hoy, que es en el único sitio donde estás vivo. Por lo tanto, responsabilidad implica también que tú tienes la habilidad de responder. Tú, al día que tienes delante, has llegado con las habilidades necesarias para responder a ese día. Por lo tanto, las dos opciones que toma la gente, que es el escapismo, no quiero esto, no me lo merezco, la vida es injusta conmigo, aparta de mí este cáliz, ¿no? Está en el ejemplo de Cristo en la cruz, ¿no? Aparta de mí este cáliz. Él en esos momentos está igual de agobiado que cualquier otro que dice aparta de mí este cáliz. Ese es el ejemplo, ¿no? ¿Tú te parece una exageración que me crucifiquen? ¿No? Y entonces luego ya te das cuenta y ya dices, bueno, venga, pues que me crucifiquen, coño de una puta. Que quiere decir que aceptas que, bueno, que el relato es así, ¿eh? Si no le hubieran crucificado no habría relato, no habría historia. Todo estaba como, todo tiene que ocurrir, y lo estoy poniendo como ejemplo, pero responsabilidad quiere decir precisamente eso, que el día al que tienes para vivir, tú eres responsable de ese día, es decir, no es culpa de nadie, y tú tienes la habilidad para responder a las cosas que ese día te trae, a las circunstancias particulares que ese día te trae. Y cada día te trae distintas cosas de distinta manera. Y entonces tú simplemente, es decir, cada día te va a traer una cosa y tú, si haces lo mejor que puedes de tu día, pues no hay nada mejor que puedas hacer por tu vida. Y entonces, para hacer lo mejor de tu vida, pues tenemos que poquito a poco, disciplinar la mente. Entonces, la estamos disciplinando con el buenos días día y los 5 minutos de meditación. Al finalizar el día, los 5 minutos de meditación, el repaso del día, y esta semana nos estamos concentrando en las acciones, pero en definitiva durante estas 8 semanas y hasta el mes de, ¿cuándo acababa esto? En junio, ¿no? Más o menos, calculamos. En marzo. En marzo. Todo febrero 4, todo marzo, sí. A finales de marzo, pues ya tendréis como la disciplina completa, ¿eh? Y si lo hacéis cada día, cada semana, de forma regular, pues habréis, como quien dice, aprendido a meditar y a utilizar esta disciplina, y luego ya está, como quien dice, en tus manos mantenerte en ello hasta que eres capaz de realmente vivir en paz. Y el proceso es responsabilidad. Y las dos actitudes que la gente tiene es el escapismo, aparte de mí este cáliz, y la otra que tiene la gente es yo no puedo con esto es demasiado para mí, no tengo la habilidad para responder. Y entonces responsabilidad, aceptación. ¿Qué quiere decir? Aceptación quiere decir que
Responsabilidad quiere decir que te das cuenta de que eres tú el responsable y te das cuenta de que tienes la habilidad para responder y no te dices a ti mismo, yo no puedo con esto, esto es demasiado para mí. No es demasiado para ti, sería largo de explicar, pero es que este universo nuestro en el que vivimos está perfecto como está. Es decir, todo funciona con una absoluta perfección. Pensar en las células de vuestro cuerpo funcionando, pensar en todo, las plantas creciendo, el sol, el viento, las nubes, la lluvia, todo está ocurriendo de una forma coordinada, sincronizada, para mantener ese aliento de vida que estás respirando, y donde pones tu atención cuando haces la meditación con el prana, con la respiración. Entonces, esto es parte de la naturaleza, es decir, esto no, la vida humana no es, dicen, esto es artificial, ¿no? Porque lo han hecho los humanos somos parte de la naturaleza, venimos de la naturaleza, estamos sometidos a las mismas leyes que equilibran todo, de tal manera que las cosas ocurren siempre. Y de hecho, de esto no hace falta que lo creáis, porque la experiencia lo demostrará, que siempre tenéis la habilidad para responder a las circunstancias que el día te trae. Claro, nos imaginamos que es que va a ser mucho porque tengo que, pero entonces lo que quieres es solucionar un montón de días de golpe, y tú solamente tienes que solucionar este día. Por lo tanto, tienes que limitar el problema a solucionar este día, y con este día pues ya está, con que solucione ya he cumplido con este día, y mañana será otro día. Cada día tiene su propio afán. Aceptación, ¿qué quiere decir? La vida te plantea retos, es decir, no cabe duda que el karma es el karma. ¿Qué quiere decir? Y no hay atajos para el karma. ¿Qué quiere decir? Que tú, como resultado de todas tus acciones anteriores, puedes tener delante un follón que has montado de impresión, Entonces, digamos que el día te puede estar planteando retos que tú, ese día y cuando te los plantee, tienes que superar. Pero tienes que tener la actitud de los retos que te plantee el día, no los retos que tú te imaginas que te van a venir en un futuro. La actitud es que venga lo que tenga que venir, que cuando venga lo enfrentaré como un león, no como un ratón, pero cuando venga y si viene. Hoy, ¿qué tengo delante? ¿Cuáles son los retos? Y aceptar no es resignarse, es aceptar el reto que te está planteando la vida. Vamos a poner un ejemplo. Te hacen bullying en el colegio. Ponle, ¿no? Y entonces tú hoy vas al colegio y tienes al bully del colegio. Y entonces tú puedes decir, mamá, no quiero ir al colegio, estoy enfermo. Eso es, aparta de mí este cáliz, ¿no? No quiero esto, O tú puedes ir al colegio, no decir nada, pero decir, yo no voy a poder enfrentarme a esto. Y entonces, ni una ni otra. Tengo un bully delante, vale, bien. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué está pidiéndome la vida a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender yo para superar este reto? No te preguntes si el bully debería de estar ahí o no debería de estar ahí. Está. Luego, huelga la pregunta. ¿Ahora qué vas a hacer al respecto? No te preguntes qué es lo que debería hacer el bully, porque tú eso no tienes control sobre ello. Pregunta qué puedes hacer tú para enfrentar esa situación. ¿Qué tienes que cambiar tú dentro de ti? ¿Qué hay en ti que tiene que ver con ese bully? Y en última instancia, aprende a ver a Dios mismo en ese bully, porque te lo manda Dios, en realidad. Si Dios es omnipresente, como dice como dice Dios es omnipresente, pues está en el bully también necesariamente.
amar a un amigo es fácil, lo difícil es amar al enemigo. Es decir, ver a Dios en el amigo es fácil, lo difícil es ver a Dios en el enemigo. Pero también está, porque es omnipresente. Y realmente es el aspecto, digamos, el aspecto tenebroso de Dios, ¿no? El Dios temperamental, si quieres, de la tradición judía, ¿no? El Dios castigador, que te pone el Willy ahí, pero en realidad es parte de tu proceso de evolución, es parte de lo que tú has venido a aprender. Al fin y al cabo, aquí, si nacemos, venimos a aprender. Somos parte de un largo proceso evolutivo. Y el largo proceso evolutivo del que somos parte, pues se ve cuando tiras del hilito y están tus padres, tiras del hilito y están los padres de tus padres, y tiras del hilito y están los padres de tus padres. Y entonces imagínate en tu imaginación, si tú tuvieras todos los datos y empezaras a tirar de ese hilito y tuvieras todos los datos. Imagínate todos los datos de todos los padres que hubo, y cómo se casaron, y cómo tuvieron hijos y tal, y lo que aprendieron los niños y que lo pasaron los niños a los siguientes padres. Tú imagínate que tienes todos los datos y vas tirando de hilito y vas tirando de hilito. Imagínate que tienes una mente universal que ha archivado todo lo que ocurrió, cada pensamiento que tuvo cada generación, todo, cada acción que ocurrió. Imagínate, vas tirando de hilito, el hilito, claro, ¿dónde termina? El hilito sigue estirando porque padres siempre hay. Es decir, este universo nuestro se puede decir que es un relato, en el sentido de que es una causa que produce un efecto, que a su vez es causa de otro efecto, que a su vez es causa de otro efecto, que a su vez es causa de otro efecto. Entonces vas tirando de hilito, ¿y a dónde llegas? Pues desde ese punto de vista, eventualmente a la primera causa, ¿no? Y hoy en día los físicos andan peleando el Big Bang o tal, la expansión inflacionista, no inflacionista, tal. Bueno, tú puedes especular, pero en definitiva el universo causal es un proceso evolutivo, porque si tú vas tirando de ese hilito, tú fíjate cómo ha sido el aprendizaje desde célula, bueno, y más aún, ¿no? Desde que empezó el Big Bang. Pero tú, como vas tirando del hilito, pues llega un momento que tus padres, tu primo es neandertal, el otro es de la Atapuerca, empieza ya a haber mezclas de distintos tipos de homínidos, y luego sigues tirando y llegarás a los grandes simios, y sigues tirando las ratas, sigues tirando anfibios, pescados, seres pluricelulares, una célula. Y si sigues tirando de la célula, porque la célula vendrá de algo, unas bacterias, y estos vienen de unas moléculas que a su vez se formaron en unas estrellas, que a su vez se formaron en el Big Bang. Bueno, pues te quiero decir, es decir, para llegar hasta ti hay un largo proceso evolutivo de aprendizaje. Es decir, la célula aprendió a digerir la glucosa, y ese gen con el que la célula esa digería la glucosa es una cosa que aprendió esa célula y que tú usas hoy para digerir la glucosa. Y por eso un mono, un chimpancé, el 93% de los genes de un chimpancé los tenemos nosotros también, porque pertenecemos al mismo tronco. Entonces todo eso aprendido que está en el DNA como información ha sido aprendido a través de un proceso evolutivo, y a partir de que se es humano, la información se transmite no solo a través de los genes, sino a través del lenguaje. El lenguaje transmite información, lo mismo que los genes transmiten información, y es un sistema muy parecido. Los genes codifican 20 y pico aminoácidos a través de tripletes de adenina, cistina, guanina y timina, que son las bases del DNA. Cada 3 codifica un aminoácido. Aminoácidos hay unos 20 y pico, y con esos aminoácidos haces proteínas, y con las proteínas haces cuerpos o moléculas que hacen cosas, que digieren algo, que son
inmunoproteínas que atacan a las bacterias, es decir, cada proteína hace una cosa y eso que hace la proteína está codificado en un gen que representa algo que a lo largo de la evolución se aprendió a hacer y se apuntó allí, ¿eh? Pues entonces tú, imagínate ese largo proceso evolutivo, luego tú eres una forma de vida en evolución y como forma de vida en evolución estás aquí para aprender. Y a partir del ser humano se aprende, es decir, la evolución la lleva también el lenguaje. Es decir, el lenguaje, transmitimos información de una generación a otra generación y entonces entramos un poco en el proceso en el que estamos ahora ya, cuando esa información, hasta la imprenta era, pues eso, nadie leía nada porque no había nada que leer. Solamente los papiros los leían los reyes, leían 4 personas, era todo muy oral y los relatos se transmitían de voz en voz, ¿no? Y para que la gente se acordara de los relatos, pues los contaban de forma mítica, ¿no? Pues por ejemplo, pues Carlomagno tal, en su caballo alado, cortando cabezas de los persas, ¿no? Conquistó hasta la Italia, y entonces eso se iba transmitiendo, porque era como una historia épica de entonces más o menos, pero luego cuando empezó a escribir la gente ya había historiadores, escribían tal, luego la imprenta, la gente empezó a leer y luego ya ahora, bueno, estamos en un mundo prácticamente que se puede decir que estamos, como dice nuestro amigo Pipe, no en una era de cambio, sino en un cambio de era, ¿no? Porque, digamos, hemos llegado a un punto donde la tecnología y la información y la inteligencia artificial está disparada y no hay quien la pare, y sin embargo la parte espiritual, es decir, la parte que da sentido a la existencia, el corazón en definitiva, la compasión, el amor, pues no ha evolucionado a la misma velocidad, y eso ha producido un desequilibrio que es el desequilibrio en el que está la sociedad hoy, ¿no? Pero bueno, el hecho de que la sociedad esté en desequilibrio es un reto más que se manifiesta en tu día, de alguna manera, pero asumible, y tú como forma de vida en evolución estás aquí y has nacido aquí porque eres el resultado de ese proceso evolutivo que termina justo aquí. Otro es el resultado de un proceso evolutivo y está ¿cómo se dice?, en Gaza en estos momentos, que es otro proceso evolutivo, y otro, como resultado de otro proceso evolutivo, yo qué sé, está en el Congo belga, y otro está en California. Pero si tiras del hilito, es el resultado de un proceso de aprendizaje y evolutivo. Y entonces, todos somos formas de vida en evolución, y este es otro concepto muy importante, y todos estamos, como quien dice, en el mismo estado evolutivo, ¿eh? Porque el tiempo que he tardado yo en llegar hasta aquí y el tiempo que has tardado tú en llegar hasta aquí es el mismo. Con lo cual se puede decir que estamos, es decir, pensar que hay gente superior o inferior a ti es pensar algo erróneo. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas cocinas, todos procrastinamos, todos nos levantamos cada mañana y proyectamos nuestras tonterías en la cabeza. Todos somos humanos. Todos somos humanos animales y todos somos humanos divinos, es decir, todo humano tiene ese lado divino donde tú quieres poner el énfasis, y todo humano tiene ese lado animal, instintivo, de supervivencia, donde todos lo tenemos, pero bueno, te quiero decir, en el camino de las técnicas de meditación, las prácticas espirituales, es poner el énfasis en la parte divina de lo humano para ser plenamente humano, en definitiva, porque la parte animal de lo humano es convertirte en un animal peligroso, que es lo que pasa cuando los humanos
se hacen animales, ¿no? ¿Qué pasa? Están las noticias todos los días, ¿no? Estos son animales humanos, no son humanos, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues el proceso de las técnicas de meditación y las prácticas espirituales es sacar de ti ese humano divino, que tiene que ver también con darte cuenta de la sintonía en la que está todo y encontrar esa sintonía y entonces disfrutar, como quien dice, de la celebración de la manifestación. Porque esto es una celebración. La manifestación es una celebración. Mirar al cielo. Todo está celebrando. La tierra celebra el agua que le cae cuando llueve. Y en su celebración echa ese olor tan agradable. La rosa celebra el sol cuando sale y se abre. Los árboles celebran y las flores celebran la primavera y florecen, ¿no? Todo está celebrando. Todo es una celebración. Y el objetivo, si quieres, último de las técnicas de meditación y de las prácticas espirituales es vivir plenamente en la celebración que en realidad es la vida, ¿eh? Por eso se llama, celebramos la misa, ¿no? Es una celebración, celebramos una boda, celebrar es decir, lo estás celebrando. Entonces, cada día lo puedes convertir en una celebración, como si todos los días fueran el día, que lo es, de tu no cumpleaños. Como diría Alicia en el País de las Maravillas. Tú puedes celebrar todos los días tu no cumpleaños y vivir esa celebración que cada día tiene para ti. ¿Qué hora es? 9:45. 9:45, o sea que estamos ya para terminar. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de aceptación. El siguiente paso, voy a terminar con esto y así no lo tengo que repetir la próxima. El siguiente paso es decir, tú aceptas tu responsabilidad, que quiere decir que te das cuenta que tienes habilidad para responder a las circunstancias que tu día te trae, que quiere decir que no haces responsable ni a la vida, ni al otro, ni a nada de los problemas que tú tienes, y que quiere decir, y aceptación quiere decir que aceptas el reto que la vida te está planteando y respondes a ese reto, ¿eh? No dices, no, estoy fatal porque no tengo trabajo. Dices, no tengo trabajo, voy a buscar trabajo hoy 6 horas. Me las voy a dedicar enteras a buscar trabajo, a mandar currículums, o 3, da igual, todos los días 2, si da igual cuánto. Lo importante es que asumas que es cosa tuya. Aceptación. Lo siguiente es devoción. Si tú asumes que eres responsable y además aceptas el reto que te plantean las circunstancias y además estás centrando tu atención en el día que tienes para vivir y lo empiezas con tu práctica de meditación y lo terminas con tu práctica de meditación, poco a poco se empieza a generar en ti una devoción hacia nada en particular y hacia todo en general. Es decir, empiezas a devocionarte al día que tienes para vivir. Empiezas a encontrar cualquier día que tengas para vivir como suficientemente interesante, como suficientemente pleno, como para no estar en otra cosa más que en ese día. Y entonces empiezas a desarrollar devoción. Y esa devoción te lleva inevitablemente a la entrega del pequeño yo. Aceptación, responsabilidad, aceptación, devoción y entrega. A la entrega del pequeño yo, que quiere decir que rindes el sentido que tienes en tu mente de ser un yo, no tu individualidad, sino lo que tú piensas que es tu individualidad, el sentido de tener un yo, lo entregas a la vida y dejas de darle importancia a ese sentido y lo que queda es
tu verdadero yo, tu yo real, que se expresa momento a momento en el día que tiene para vivir, inevitablemente. No puede hacer otra cosa, es su propia naturaleza. Y con esto, hasta el jueves que viene.